Un hombre colgó en las orillas del Támesis durante 2 años con su cuerpo encadenado, balanceándose con las mareas, y lo más aterrador no fue su muerte, sino lo que nunca reveló antes de morir, donde escondió el resto del tesoro que cambió su destino. Hay historias que parecen escritas para no tener respuesta, relatos donde cada pista genera 3 teorías nuevas y cada documento oficial deja más sombras que certezas. La historia de William Kidd es exactamente eso, un rompecabezas envuelto en terciopelo rojo, polvo de seda asiática y el olor a pólvora de cañones navales del siglo XVII. No fue un pirata común, ni siquiera empezó como pirata. Y esa es precisamente la parte que lo hace tan fascinante, porque su caída comenzó cuando intentaba hacer exactamente lo contrario: capturar piratas. Kidd era escocés de nacimiento, nacido alrededor del año 1645 en una familia modesta. Llegó a América siendo joven, estableciéndose en Nueva York cuando la ciudad apenas levantaba sus primeros edificios de piedra. Se casó con una viuda adinerada, Sarah Ord, y parecía destinado a una vida respetable como comerciante marítimo. Tenía contactos, experiencia naval y, lo más importante, reputación. En aquella época, eso valía más que el oro. Las colonias británicas en América estaban plagadas de piratas que asaltaban rutas comerciales, y alguien con habilidades de navegación y credibilidad era justo lo que necesitaban los poderosos. En 1695, un grupo de nobles ingleses, incluido el mismísimo Richard Coote, conde de Bellomont y gobernador de Nueva York, le propuso algo que sonaba perfecto sobre el papel: una misión oficial para cazar piratas en el Océano Índico y, de paso, capturar barcos enemigos franceses. Kidd recibiría una patente de corso, un documento legal que lo autorizaba a atacar navíos enemigos en nombre de la corona. Era piratería legalizada. La diferencia entre un héroe naval y un criminal dependía únicamente de un pedazo de papel con sellos reales. Zarpó en 1696 al mando del Adventure Galley, una embarcación equipada con 34 cañones y una tripulación de más de 150 hombres. Pero aquí empieza lo interesante. Según múltiples relatos de la época, la tripulación no estaba compuesta exactamente por santos. Muchos eran marineros desesperados, otros eran antiguos piratas buscando una oportunidad de legitimarse. Y la tensión a bordo creció rápido. Kidd no encontraba presas legales. Los meses pasaban. Las provisiones se agotaban, los hombres se enfermaban. La presión se volvió insoportable. Algunos estudios históricos sugieren que Kidd intentó mantener la disciplina, pero otros testimonios de tripulantes capturados más tarde pintan un cuadro diferente. Un capitán atrapado entre cumplir órdenes y mantener viva una tripulación al borde del motín. En octubre de 1697, durante una discusión violenta, Kidd golpeó a su artillero, William Moore, con un cubo reforzado con hierro. Moore murió al día siguiente. Ese acto, registrado en declaraciones juradas posteriores, sería uno de los cargos que lo llevarían a la horca. Pero lo que realmente selló su destino ocurrió meses después, el 30 de enero de 1698. Frente a las costas de la India, el Adventure Galley interceptó un barco armenio llamado Kedag Merchant. Navegaba bajo bandera francesa, lo que técnicamente lo convertía en presa legítima, según la patente de Kidd. Pero había un problema enorme. Aunque el pase era francés, el barco pertenecía a comerciantes de la poderosa Compañía de las Indias Orientales y transportaba mercancías valoradas en decenas de miles de libras esterlinas: sedas, muselinas, oro, azúcar, hierro, opio destinado a uso medicinal según los registros. Era un botín gigantesco. Kidd y su tripulación tomaron el barco. Según su propia defensa posterior, él actuó dentro de su autorización legal. Pero en Londres, las noticias llegaron distorsionadas. Los inversores de la Compañía de las Indias Orientales tenían influencia directa en el Parlamento. Para ellos, Kidd no era un corsario cumpliendo órdenes. Era un pirata descontrolado poniendo en peligro relaciones comerciales estratégicas con la India mogol. La presión política explotó. Mientras tanto, Kidd
navegaba de regreso consciente de que algo iba mal. Algunos tripulantes desertaron, otros robaron parte del botín y huyeron. El Adventure Galley, podrido y lleno de filtraciones, fue abandonado en Madagascar. Kidd compró otro barco más pequeño y continuó hacia el Caribe, llevando consigo lo que quedaba del cargamento del Quedagh Merchant. Y aquí es donde la historia se vuelve casi cinematográfica. Según relatos tradicionales, antes de llegar a Nueva York, Kidd sabía que lo estaban buscando. Había recibido noticias vagas, rumores que hablaban de órdenes de arresto. Entonces, según las teorías más aceptadas, tomó una decisión: esconder parte del tesoro. Gardiner's Island, una pequeña isla frente a Long Island, en Nueva York, aparece en documentos históricos como uno de los lugares donde Kidd dejó cofres, telas y otros bienes bajo custodia de John Gardiner, el dueño de la isla. Gardiner declaró más tarde haber recibido efectivamente objetos de Kidd, algunos de los cuales fueron recuperados cuando las autoridades lo interrogaron. Pero aquí está el misterio que nunca se resolvió. Muchos creen que Kidd escondió mucho más en otros lugares. Bahías ocultas en el Caribe, cuevas en la costa de Nueva Inglaterra, incluso enterrado en puntos estratégicos que solo él conocía. Nunca se encontró la totalidad del botín del Quedagh Merchant, y esa sospecha, esa grieta en el relato oficial, fue la semilla de una de las leyendas de tesoros más duraderas de la historia. Kidd llegó a Boston en julio de 1699, creyendo que podría negociar, que su patente de corso lo protegería. Se reunió con el conde de Bellomont, uno de sus inversores originales, esperando apoyo. Pero Bellomont, presionado por Londres y temeroso de verse arrastrado en el escándalo, lo traicionó. Arrestó a Kidd. Lo enviaron encadenado a Inglaterra para ser juzgado. El juicio fue, según muchos historiadores, más teatro político que justicia. Kidd insistió en su inocencia, alegó que había actuado bajo órdenes legales, pidió que presentaran su patente de corso y otros documentos que probarían su versión. Pero, misteriosamente, esos papeles desaparecieron. No estuvieron disponibles durante el juicio. Curiosamente, fueron encontrados siglos después en archivos públicos de Londres, lo que ha alimentado teorías sobre manipulación deliberada del proceso. Lo condenaron por piratería y por el asesinato de William Moore. El 23 de mayo de 1701, William Kidd fue ahorcado en Execution Dock, en Wapping, Londres, pero el horror no terminó ahí. La cuerda se rompió en el primer intento. Tuvieron que colgarlo 2 veces. Después, su cuerpo fue cubierto con alquitrán, encadenado dentro de una jaula de metal y colgado sobre el río Támesis como advertencia para otros piratas. Allí se quedó, pudriéndose lentamente bajo el sol y la lluvia durante más de 2 años. La ejecución de Kidd podría haber sido el final, pero fue solo el principio de algo mucho más grande. Porque murió sin revelar dónde estaba el resto del tesoro. Y esa incertidumbre, ese vacío en la narrativa oficial, desató una fiebre que duraría siglos. Desde principios del siglo XVIII surgieron mapas falsos, testimonios inventados, confesiones en lecho de muerte que nunca pudieron verificarse. Cazadores de tesoros excavaron islas enteras. Algunos dedicaron vidas completas a perseguir cofres que quizá nunca existieron. La leyenda del tesoro de Kidd se entrelazó con otras historias pirata, alimentando la cultura popular. Escritores, dramaturgos y más tarde cineastas tomaron su historia y la moldearon a su conveniencia. Pero detrás de la mitología quedan preguntas legítimas. Algunos investigadores modernos sostienen que Kidd fue víctima de un sistema corrupto, sacrificado para proteger a hombres más poderosos que habían invertido en su expedición y luego necesitaban distanciarse cuando las cosas se torcieron. Otros creen que efectivamente cruzó la línea, que la presión y la codicia lo transformaron en aquello que había sido enviado a combatir. Probablemente, la verdad esté en algún punto intermedio. Un hombre común atrapado en circunstancias extraordinarias, tomando decisiones desesperadas con consecuencias que escaparon completamente a su control. Lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Kidd nos enseña algo valioso
sobre la fragilidad de la reputación, sobre cómo un papel firmado puede ser la diferencia entre héroe y villano, y sobre cómo el poder siempre encuentra chivos expiatorios cuando necesita protegerse. También nos recuerda que las decisiones tomadas bajo presión extrema pueden perseguirnos mucho más allá de nuestra vida. Kid eligió cada paso creyendo que podría justificarlo después, que la verdad lo salvaría. Pero aprendió demasiado tarde que en política y poder, la verdad es negociable. Y quizá esa sea la parte más humana de toda esta historia. Kid no era un monstruo. Era alguien intentando sobrevivir, navegar entre órdenes contradictorias, mantener viva una tripulación, cumplir con inversores poderosos y regresar a casa con su familia. Falló, pero en su fracaso hay una lección para todos nosotros. Tenemos el poder de elegir nuestros valores antes de que la presión nos obligue a negociarlos. Podemos decidir con quién nos aliamos, qué compromisos hacemos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por dinero o aprobación. Kid perdió esa brújula moral en algún punto del Océano Índico. Nosotros aún tenemos la nuestra. En cuanto al tesoro, bueno, algunos objetos fueron recuperados, vendidos, dispersados. Pero el grueso del botín del Kedah Merchant sigue siendo uno de los grandes interrogantes históricos. Cada tanto aparece alguien afirmando haber encontrado pistas nuevas. En 2015, buzos anunciaron haber localizado restos que podrían estar vinculados al Adventure Galley frente a Madagascar. Pero como suele ocurrir con estas historias, la confirmación definitiva permanece esquiva. Lo que hace especial al caso de Kid no es solo el tesoro perdido, es la ambigüedad moral, la traición institucional, la paranoia justificada de un hombre que sabía demasiado sobre quienes realmente financiaban la piratería disfrazada de corsarismo. Kid conocía nombres, había firmado contratos con nobles, tenía pruebas de cómo funcionaba realmente el sistema. Y eso, posiblemente, fue más peligroso que cualquier barco que hubiera capturado. Hay teorías que sugieren que algunos documentos relacionados con sus inversores fueron deliberadamente ocultados para proteger reputaciones poderosas. Hay teorías que sugieren que algunos documentos relacionados con sus inversores fueron deliberadamente ocultados para proteger reputaciones poderosas. Nombres de aristócratas, miembros del parlamento, incluso personas cercanas a la familia real que habían apostado dinero en aquella expedición esperando ganancias silenciosas. Cuando la operación se convirtió en escándalo público, esos nombres necesitaban borrarse del relato. Y Kid, con su conocimiento detallado de quién había firmado qué, representaba un peligro enorme. Pensadlo así. Un hombre con información comprometedora sobre la élite política y económica, atrapado en una celda, esperando juicio. Tiene dos opciones: revelar todo y arrastrar consigo a docenas de personas influyentes, o mantener el silencio esperando que alguien lo rescate. Kid eligió guardar silencio sobre ciertos aspectos. Quizá esperaba un indulto de última hora. Quizá creía que revelar secretos solo aceleraría su muerte. O quizá, simplemente, entendió demasiado tarde que nadie vendría a salvarlo. Su esposa, Sarah, intentó todo lo humanamente posible por liberarlo. Hay registros de cartas que envió a funcionarios, peticiones formales, intentos de sobornar guardias. Sarah conocía la verdad mejor que nadie. Su marido no era el monstruo que pintaban los periódicos londinenses. Era un hombre atrapado en un juego político mucho más grande que él, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las fuerzas que querían a Kid muerto eran demasiado poderosas. Después de la ejecución, Sarah regresó a Nueva York con sus hijas. Recuperó parte de sus propiedades. Se volvió a casar años después y vivió con relativa tranquilidad hasta su muerte en 1744. Nunca habló públicamente sobre el tesoro. Si sabía algo, se lo llevó a la tumba. Y eso alimentó aún más la especulación. Si incluso su esposa guardaba silencio, es que había algo que proteger. La búsqueda del tesoro de Kid se convirtió en obsesión para generaciones enteras. A lo largo del siglo XVIII y XIX, aparecieron incontables historias de gente que supuestamente había encontrado pistas. Un granjero en Connecticut juraba haber desenterrado monedas de oro con inscripciones extrañas. Un pescador en las Bahamas
aseguraba haber visto cofres bajo el agua en una cueva submarina. Ninguna de estas afirmaciones pudo comprobarse, pero tampoco descartarse por completo. Lo fascinante es cómo la figura de Kidd se transformó con el tiempo. En vida fue tratado como criminal. Después de muerto, se convirtió en leyenda romántica. Los piratas del siglo XVIII lo mencionaban con una mezcla de respeto y temor. Escritores victorianos lo retrataron como héroe trágico. Para principios del siglo XX, Kidd era ya parte del imaginario colectivo, el arquetipo del pirata noble traicionado por el sistema. Pero hay algo más profundo aquí. La historia de Kidd toca algo universal, la idea de que las reglas no son iguales para todos, de que existe una justicia para los poderosos y otra para el resto. Kidd hizo exactamente lo que otros corsarios hacían legalmente, pero cuando tocó los intereses equivocados, esas mismas reglas se usaron para destruirlo. Esa realidad sigue siendo incómodamente relevante hoy. Y luego está el tema del silencio. Kidd pudo haber negociado. Pudo haber intercambiado información por clemencia. Algunos historiadores creen que intentó hacerlo sutilmente, insinuando que sabía cosas comprometedoras, pero nunca llegó a revelar nombres concretos ni detalles específicos. Hay algo extrañamente honorable en eso, o quizás solo pragmático. Sabía que una vez revelara todo, perdería su única carta de negociación. Al final, murió con sus secretos intactos. Ahora bien, el tesoro en sí mismo. Más allá de la romantización, las cifras históricas documentadas hablan de un botín considerable. El inventario oficial del Quedagh Merchant, conservado en archivos británicos, lista con precisión los artículos transportados. Telas finas por valor de miles de libras, barras de oro y plata, joyas, especias. Parte fue confiscado cuando arrestaron a Kidd. Otra parte desapareció en manos de tripulantes desertores, pero según estimaciones conservadoras, al menos un tercio del total nunca fue recuperado. Eso significa que en algún lugar, quizá en alguna isla caribeña olvidada, o bajo metros de sedimento marino frente a Madagascar, o enterrado en una bahía de Nueva Inglaterra que ahora es zona residencial, podría haber cofres llenos de objetos del siglo XVII esperando ser descubiertos. Suena a fantasía, pero arqueólogos submarinos han encontrado pecios similares en condiciones sorprendentemente buenas después de 300 años, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con el pasado. Cada objeto histórico recuperado no es solo metal o tela. Es una conexión directa con personas reales que vivieron, sufrieron, tomaron decisiones bajo presión. El tesoro de Kidd no es valioso solo por su precio en subasta, sino por lo que representa. Las ambiciones, los miedos, las traiciones de una época que creemos lejana, pero que sigue resonando. Kidd murió creyendo que la historia lo juzgaría injustamente, y durante mucho tiempo así fue. Pero con el paso de los siglos, los documentos ocultos salieron a la luz. Los historiadores revisaron testimonios, y la imagen que emerge es mucho más compleja que la del simple pirata villano. Vemos a un hombre navegando aguas morales turbias, intentando cumplir misiones contradictorias, atrapado entre la lealtad a su tripulación y las órdenes de inversores distantes que solo querían ganancias. Esa complejidad es incómoda. Preferimos héroes claros y villanos evidentes, pero la vida raramente funciona así. Y quizá esa sea la verdadera lección que Kidd nos deja. Que todos somos capaces de tomar decisiones cuestionables cuando las circunstancias nos presionan lo suficiente. Que la integridad no es un estado permanente, sino algo que debemos elegir activamente, especialmente cuando nadie está mirando. Que podemos construir reputaciones durante años y perderlas en un solo acto impulsivo. Hoy, más de 300 años después, su historia sigue viva. Sigue generando debates, expediciones, películas, libros. Y aunque probablemente nunca encontremos el tesoro completo, ya hemos encontrado algo mucho más valioso. Una ventana hacia la condición humana en su forma más cruda y honesta. Un recordatorio de que incluso en los relatos de piratas y aventuras, lo que realmente importa son las decisiones que tomamos cuando todo está en juego. Y la esperanza de que, a diferencia de Kidd, nosotros elijamos el rumbo correcto
antes de que sea demasiado tarde. Lo más perturbador de la historia de William Kidd no es que muriera en la horca, es que después de su muerte empezaron a aparecer testimonios contradictorios de antiguos tripulantes que nadie había interrogado durante el juicio. Marineros que habían escapado a Jamaica, a las colonias españolas del Caribe, incluso algunos que regresaron años después a Londres bajo nombres falsos. Y todos contaban versiones ligeramente diferentes sobre qué había pasado realmente con el botín. Uno de los relatos más intrigantes proviene de un tal Samuel Bradley, quien, según documentos de la época, afirmó en su lecho de muerte que Kidd había preparado un plan de contingencia mucho más elaborado de lo que nadie imaginaba. Bradley juraba que durante las semanas previas a su arresto, Kidd no solo escondió tesoros en Gardiner's Island. Habló de al menos 3 ubicaciones más, una en la costa de Delaware, otra en algún punto de las Islas Vírgenes y una tercera que nunca especificó claramente, pero que describió como tierra firme española, donde ningún inglés se atrevería a buscar. El problema es que Bradley murió poco después de hacer estas declaraciones y no dejó ningún mapa ni coordenada precisa, solo descripciones vagas que podrían aplicarse a docenas de bahías y ensenadas. Pero lo verdaderamente interesante no son solo las ubicaciones posibles del tesoro, es el método que Kidd supuestamente utilizó para ocultarlo. Según varios relatos de la época, Kidd había aprendido técnicas de navegación y cartografía de marineros holandeses durante sus años como comerciante. Los holandeses tenían fama de crear mapas codificados, usando referencias astronómicas y marcas naturales que solo tenían sentido para quien conocía el sistema. Algunos investigadores modernos que han estudiado los escasos documentos personales de Kidd que sobrevivieron sugieren que utilizó algo similar. Marcas en árboles que indicaban distancias, alineaciones con estrellas específicas, visibles solo en ciertas épocas del año. Incluso formaciones rocosas que con el tiempo podrían haber cambiado debido a la erosión. En 1732, 31 años después de la ejecución de Kidd, un comerciante llamado Thomas Tew Jr. presentó ante las autoridades de Nueva York lo que afirmaba era un fragmento de diario perteneciente al primer oficial del Adventure Galley. El documento, escrito en inglés mezclado con palabras en francés y términos navales holandeses, describía una parada no documentada del barco en una isla que el autor llamaba Isla del Viento Constante. Según el texto, allí Kidd habría enterrado cajas selladas con cera que contenían lo suficiente para comprar toda la isla de Manhattan 2 veces. Las autoridades investigaron, pero nunca pudieron verificar la autenticidad del diario. Algunos expertos de la época lo consideraron una falsificación elaborada. Otros pensaban que podía ser genuino, pero deliberadamente ambiguo para proteger la ubicación real. Lo que sabemos con certeza es que la obsesión por el tesoro de Kidd generó una industria completa. Durante el siglo XVIII aparecieron personas que se hacían llamar intérpretes de mapas pirata, cobrando fortunas a familias adineradas por descifrar supuestos códigos dejados por Kidd. La mayoría eran estafadores, pero el hecho de que tanta gente estuviera dispuesta a pagar por estos servicios revela algo importante. Había una creencia generalizada de que el tesoro era real y recuperable. En 1804, un grupo de inversores de Boston financió una expedición a Madagascar basándose en testimonios de marineros que aseguraban haber visto a Kidd enterrar cofres cerca de la bahía de Saint Marie antes de abandonar el Adventure Galley. La expedición duró 8 meses. Excavaron durante semanas en diferentes puntos de la costa. Consultaron con habitantes locales. Incluso contrataron a un anciano que decía recordar haber visto barcos europeos en esa zona cuando era niño. No encontraron nada definitivo, pero sí recuperaron fragmentos de cerámica, clavos de construcción naval del siglo XVII y lo que parecían ser restos de un campamento temporal. Suficiente para mantener viva la esperanza. Insuficiente para confirmar nada. La historia se vuelve aún más extraña cuando consideramos lo que pasó con los tripulantes de Kidd que sobrevivieron. Varios fueron capturados y juzgados junto a él, pero algunos recibieron penas menores o lograron negociar. Un hombre llamado Robert Culliford,
que había navegado con Kidd durante parte del viaje, fue eventualmente liberado después de testificar contra él. Culliford vivió otros 20 años, trabajando como carpintero en Portsmouth. Poco antes de morir en 1720, supuestamente confesó a un sacerdote que Kidd le había confiado la ubicación de Plios de algo valioso en caso de que él no regresara. Pero Culliford nunca dio más detalles, y si escribió algo, nunca se encontró. Hay otro aspecto fascinante que raramente se menciona: el impacto cultural que tuvo la ejecución de Kidd. En las semanas posteriores a su ahorcamiento, aparecieron baladas populares cantadas en tabernas londinenses. Algunas lo retrataban como villano despiadado, otras como mártir injustamente condenado. Una de estas canciones, titulada La última confesión del capitán Kidd, se volvió extremadamente popular y fue impresa en panfletos que se vendían por toda Inglaterra. Lo curioso es que el texto de la canción incluía versos que hablaban de riquezas escondidas, donde el sol naciente besa el mar salado, frases lo suficientemente poéticas como para parecer inventadas, pero lo bastante específicas como para hacer que la gente se preguntara si contenían pistas reales. La búsqueda del tesoro continuó durante generaciones, pero también evolucionó. En el siglo XIX, con el desarrollo de mejores técnicas de buceo, empezaron a aparecer expediciones submarinas. En 1867, buzos profesionales exploraron varios naufragios frente a la costa de Madagascar. Encontraron restos de barcos del período correcto, recuperaron algunos artefactos, pero nada que pudiera vincularse definitivamente con Kidd o el Adventure Galley. Lo que hace única esta historia frente a otras leyendas de tesoros piratas es la cantidad de documentación oficial que existe. Tenemos registros de aduanas, cartas entre funcionarios, testimonios jurados, inventarios detallados. Sabemos exactamente qué transportaba el Kedak Merchant porque los comerciantes armenios presentaron reclamaciones formales. Sabemos qué recuperaron las autoridades de Gardiner's Island porque John Gardiner llevó registros meticulosos. Y cuando hacemos los cálculos, siempre falta una porción significativa. No es especulación salvaje, es aritmética básica. Había más de lo que se encontró. Algunos historiadores modernos plantean una teoría diferente, menos romántica pero quizá más probable. Sugieren que gran parte del tesoro perdido nunca fue enterrado en islas misteriosas. Piensan que fue distribuido gradualmente entre la tripulación durante el viaje de regreso, cambiado por provisiones en puertos del Caribe, vendido en pequeñas cantidades a comerciantes sin escrúpulos que no hacían preguntas. Según esta versión, el tesoro de Kidd no está esperando en un cofre bajo una palmera. Está dispersado en cientos de transacciones olvidadas, convertido en casas, tierras, negocios de gente que jamás registró su procedencia. Pero incluso si aceptamos esa teoría, quedan cabos sueltos. Porque sabemos que Kidd tenía tiempo limitado y opciones reducidas durante sus últimas semanas de libertad. No habría podido vender o distribuir todo, y además está su comportamiento justo antes del arresto. Varios testigos coinciden en que Kidd parecía extrañamente confiado cuando llegó a Boston, como si tuviera una carta guardada bajo la manga, como si supiera algo que los demás desconocían. Existe también una carta que Kidd escribió desde prisión, dirigida a un tal John Dann, un comerciante de Nueva York con quien había hecho negocios anteriores. La carta sobrevivió porque fue presentada como evidencia durante el juicio, aunque su contenido nunca se consideró relevante para el caso. En ella, Kidd hace referencia críptica a Monmouth, asuntos pendientes que solo tú y yo comprendemos, y menciona cuentas que saldar cuando todo esto termine. Nunca sabremos qué significaba exactamente, porque Dan murió en un accidente naval 3 años después, y si había algún acuerdo entre ellos, se perdió para siempre. La verdad probablemente sea una mezcla de todo. Parte del tesoro confiscado, parte distribuido entre tripulantes, parte vendido en puertos, y sí, probablemente una porción escondida en lugares que Kidd creyó seguros. Pero aquí está la ironía cruel. Aunque hubiera dejado mapas o instrucciones detalladas, 300 años de huracanes, cambios costeros, desarrollo urbano y erosión natural
habrían transformado completamente cualquier punto de referencia que utilizara. La bahía tranquila que conoció podría ser ahora un puerto comercial. El árbol marcado hace tiempo que se pudrió. Las rocas distintivas están bajo metros de sedimento o fueron voladas para construir carreteras. Y quizá eso sea lo más poético de todo. Kidd pasó sus últimos días sabiendo exactamente dónde estaba su tesoro, pero completamente incapaz de beneficiarse de él. Y nosotros, 300 años después, tenemos toda la tecnología del mundo, pero no las claves para encontrarlo. Es un recordatorio de que el conocimiento sin la oportunidad de usarlo nos sirve de mucho, y de que a veces el verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en asegurarnos de que las personas importantes en nuestra vida sepan lo que necesitan saber antes de que sea demasiado tarde. La próxima vez que escuchéis sobre alguien que guarda secretos importantes, que posterga conversaciones difíciles o que asume que habrá tiempo después para aclarar las cosas, recordad a William Kidd balanceándose en esa jaula sobre el Támesis, llevándose a la tumba información que podría haber cambiado el destino de su familia. No cometamos ese error, porque al final, el tesoro más valioso que podemos dejar no es oro ni plata, sino claridad, honestidad y las palabras que elegimos decir mientras aún podemos.